¿Alguna vez te has preguntado por qué late el corazón? ¿Cómo genera el corazón los impulsos eléctricos? ¿Y cómo transporta el corazón estos impulsos eléctricos a lo largo de todo el órgano? Esto y mucho más veremos en este video. Así que prepárate porque vas a aprender algo muy interesante. El corazón, recordemos que es el órgano encargado de contraerse para eyectar la sangre, y esto lo logra gracias a que tiene diferentes tipos de células. En este video solo vamos a ver dos de ellas. Las células musculares, ubicadas en las aurículas y los ventrículos, que se van a contraer y van a eyectar la sangre. Y el otro tipo de células son las células musculares especializadas, que van a formar al sistema eléctrico del corazón, que genera los impulsos eléctricos y los transmite a lo largo de todo el tejido muscular para que éste se contraiga en un proceso llamado acoplamiento, excitación, contracción. Vamos a describir la anatomía del sistema eléctrico. Todo comienza en el nodo sinoauricular, que está ubicado en la intersección de la vena cava superior con la aurícula derecha. Esta es la parte más importante del sistema eléctrico, ya que es el marcapasos normal del corazón. Va a generar o va a descargar los impulsos eléctricos de forma rítmica. El nodo sinoauricular descarga una frecuencia de 60 a 100 veces por minuto. Esto es lo que conocemos en la clínica como frecuencia cardíaca, que en una persona sana va de 60 a 100 latidos por minuto. De ahí se lanza un tracto hacia la aurícula izquierda, conocido como tracto interauricular o haz de Bachmann, y es el responsable de mandar el impulso eléctrico a la aurícula izquierda. Luego del nodo SA salen tres vías internodales, que son la vía internodal anterior, la media y la posterior, y estas van a confluir en el nodo aurículo ventricular. Este nodo también es una pieza clave del sistema, porque es la única vía por la cual se puede transmitir el impulso eléctrico de la aurícula derecha a los dos ventrículos. En la clínica, cuando falla este nodo auriculoventricular, se conoce como bloqueo auriculoventricular de primero, segundo y tercer grado, y lo veremos en el video de electrocardiografía. Luego, otro dato es que el nodo auriculoventricular también tiene actividad marcapasos y descarga a un ritmo de 40 veces por minuto. Cuando el nodo sinusal falla, toma el mando el nodo auriculoventricular, pero ahora el corazón solo puede latir a 40 veces por minuto. De ahí sale el haz de His, un sistema de ramas que van a transmitir el impulso eléctrico a los ventrículos. Del lado izquierdo tenemos la rama anterosuperior y la rama posteroinferior. Y del lado derecho solamente tenemos una rama exclusiva. Luego, de estas tres ramas del haz de His, se van a desprender fibras que van a llegar hasta la porción más interna y profunda del ventrículo, y estas fibras se conocen como fibras de Purkinje. Estas también tienen actividad marcapasos, pero solo descargan a un ritmo de 20 latidos por minuto. Cuando falla el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, toma el mando las fibras de Purkinje, pero 20 latidos por minuto es incompatible con la vida. Ahora, recordemos que el nodo sinusal empieza a descargar el impulso eléctrico. Ahora, ¿cómo lo hace y cómo se transmite a lo largo del sistema eléctrico? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Las células del corazón son uno de los tipos de células de todo el organismo que son eléctricamente excitables, así como también las neuronas y las células glandulares. Ahora, para explicar cómo se genera el impulso eléctrico y se transmite a lo largo del corazón, déjenles explico esto a través de un modelo de una célula excitable, que es esta. Una célula que es eléctricamente excitable, cuando está en reposo, es decir, que ningún estímulo la está afectando, está con una carga eléctrica negativa dentro de ella. Y esto es gracias a la presencia de proteínas, fosfatos y sulfatos, que son eléctricamente negativos. Ahora, esto se conoce como potencial de membrana en reposo. Eléctricamente es negativo. En algún momento, la célula va a empezar a aumentar su permeabilidad a las cargas positivas. Y esto lo que va a producir es que la célula empiece a despolarizarse. Es decir, que su potencial de membrana se haga más positivo.
Por ejemplo, de menos 90 a menos 45. Si lo graficamos, se vería algo como esto. Esta despolarización va a modificar o va a activar los canales voltaje dependientes de sodio, canales que son sensibles a los cambios de voltaje. Entonces, esto lo que va a hacer es que aumente la entrada de iones de sodio. Y esto, en consecuencia, va a producir que la célula se despolarice con más fuerza. Por ejemplo, hasta los 0 milivoltios. Una despolarización muy fuerte va a hacer que se inactiven simultáneamente estos canales, así como se activan milisegundos después se inactivan, y también se activan otros canales voltaje dependientes, como los canales de potasio voltaje dependientes. Como el potasio está muy concentrado adentro, se mueve por gradiente de concentración de adentro hacia afuera. Y como el potasio tiene carga eléctrica positiva, lo que va a hacer es que la célula pierda cargas eléctricas positivas, regresando el potencial de la célula al reposo. Esto se conoce como repolarización. Y esta despolarización y repolarización se conocen como potencial de acción, que es nada más y nada menos que la excitación de la célula y el cambio en su carga eléctrica, ¿ok? Y esto lo podemos transmitir al sistema eléctrico del corazón y a los músculos auriculares y ventriculares. Veamos cómo. Aquí tenemos una célula del nodo sinoauricular. Una vez que se despolariza, transmite el potencial de acción o la carga eléctrica a la siguiente célula. Y esto es gracias a que entre célula y célula hay unas proteínas llamadas conexinas, proteínas que permiten la transmisión de los impulsos eléctricos. Esto lo que va a producir es que se despolarice la célula y por lo tanto se abran los canales voltaje dependientes de sodio. Entre el sodio despolarice con más fuerza la célula y esta despolarización se va a transmitir a la siguiente célula y esta despolarización a la siguiente y así sucesivamente hasta llegar a las fibras de Purkinje. Y ojo, esta despolarización está ocurriendo no en un segundo, en milisegundos, ni siquiera en una fracción de segundo. Es tan poco el tiempo que por eso se permite el latido cardíaco al ritmo al que normalmente lo conocemos. Y ya sabemos lo que sucede después. Esta despolarización, al mismo tiempo, inactiva los canales de sodio voltaje dependientes, abre los de potasio voltaje dependientes, movilizamos el potasio hacia afuera, repolarizamos la célula y esto pasa en la siguiente y en la siguiente. Esto es lo que genera el principio de la electrofisiología cardíaca. Ahora, mucho ojo, el movimiento de iones se conoce como corrientes iónicas o simplemente corrientes. Las corrientes que van del espacio extracelular hacia la célula se conocen como corrientes de entrada y son despolarizantes. Entre ellas está la corriente de calcio, la corriente de sodio y la corriente Foni. Y ahora, las corrientes que van de la célula hacia el exterior son corrientes de salida y son repolarizantes. Entre ellas está la corriente de potasio. Estas cuatro corrientes son las encargadas de generar el potencial de acción en las células musculares y las células especializadas del sistema eléctrico. Ahora, vamos a ver cómo funcionan estas cuatro corrientes y cómo generan el potencial de acción en los dos tipos de células. Aquí tenemos la gráfica del potencial de acción de las células especializadas que conforman el nodo sinoauricular, el aurículo ventricular y las fibras de Purkinje, y el potencial de acción de las células musculares, que comprende al músculo auricular y ventricular. Ahora, antes de empezar a describir sus fases del potencial de acción y sus corrientes iónicas, vean o noten la diferencia en la forma de los potenciales de acción de ambas células. El potencial de acción de las células especializadas es más curvo y el potencial de acción de las células musculares es más recto y picudo, ¿no? Para ello les voy a dar una mnemotecnia. Conejos especiales, gatos musculosos. ¿Por qué los conejos son especiales? Porque en las células especializadas
Su potencial de acción se asemeja al de las orejas de un conejo, que son curvas. Y gatos musculosos, ¿por qué? Porque en las células musculares su potencial de acción se asemeja al de las orejas de un gatito, que son rectas y picudas. Ahora, vamos a hablar sobre las fases del potencial de acción y las corrientes. Las corrientes que van a formar los potenciales de acción de ambas células son 4. La corriente de sodio, la de calcio, la de potasio y la corriente Foni o marcapasos. La corriente de sodio está presente en las células musculares y solamente en las fibras de Purkinje. Esta corriente de sodio es la encargada de la despolarización de las células musculares. La corriente de calcio está presente en ambos tipos de células. Pero en las células especializadas, la corriente de calcio ayuda a su despolarización. Asimismo, la corriente de calcio permite la contracción del músculo cardíaco. La corriente de potasio está presente en ambas células y es el componente que ayuda a la repolarización de ambos tipos de células. Y por último, la corriente Foni, que en español significa corriente extraña o marcapasos, está presente solo en las células especializadas y es la que le da la peculiaridad al corazón de generar sus propios impulsos eléctricos o que tenga actividad marcapasos. Ahora, las fases del potencial de acción en ambos tipos de células. Las fases pueden ser 5. La fase 0 o de despolarización, la fase 1 o de repolarización temprana, la fase 2 o de meseta, la fase 3 de repolarización y la fase 4 o de potencial diastólico máximo. Ahora, vamos a empezar describiendo el potencial de acción de las células musculares. Empezamos con la fase 0 o de despolarización. Esto es debido a la corriente de sodio. Recordemos que la despolarización empieza a abrir los canales de voltaje dependientes de sodio y de calcio también. Entonces, al entrar sodio y calcio, que son cargas positivas, despolarizamos a la célula. Y ahora viene la fase 1 o de repolarización temprana. Esto es debido a que la despolarización, así como activa las corrientes, las inactiva milisegundos después. Entonces, una pequeña porción de la corriente se inactiva. Por lo tanto, ya no está tan despolarizada. Y asimismo, interviene una corriente transitoria de salida de potasio. Ahora, en la fase 2 o de meseta, sigue habiendo una despolarización porque sigue activa la corriente de sodio. En este momento se conoce como corriente de sodio tardía, que es la porción de la corriente que sigue activa y forma la meseta del potencial de acción. Ahora, se activa la corriente de potasio a través de los canales voltaje dependientes de potasio. Y entonces, al activarse, sale potasio de la célula, perdemos cargas positivas y se repolariza o se hace negativo el potencial de membrana. Y por último, el potencial diastólico máximo es debido al trabajo de las tres corrientes juntas y repetimos el ciclo nuevamente. Ahora, vamos a describir el potencial de acción de las células especializadas. Aquí solamente tenemos 3 fases. La fase 4 o de potencial diastólico máximo, la fase 0 de despolarización y la fase 3 de repolarización. Empecemos. En la fase 0 de despolarización es gracias a la corriente de calcio. Noten cómo la despolarización hace que estalle o que inicie la corriente de calcio, ingresen cargas positivas y se despolarice. Y tan pronto se despolariza la célula, se va inactivando la corriente de calcio, ya no ingresan cargas positivas y se activa la corriente de potasio. Entonces, sacamos potasio de la célula, ya que la corriente de potasio es de salida. Y entonces perdemos cargas positivas, repolarizamos a la célula hasta llegar al potencial diastólico máximo o fase 4. Y aquí entra en juego la corriente Foni o marcapasos. Esta corriente es peculiar debido a que es la única corriente que se activa con una hiperpolarización. Es decir, cuando está súper negativo el voltaje de membrana, se activa esta corriente. Y esta corriente está dada por un canal denominado HCN4, que son las siglas de canal activado por hiperpolarización y nucleótidos cíclicos dependientes. Este va a ingresar sodio y potasio a la célula, entonces va a empezar a despolarizar y junto con la corriente de calcio empieza la despolarización. Se inactiva, se repolariza
y cuando empieza a hacerse el potencial diastólico máximo, se vuelve a activar. Y esto es lo que genera el impulso eléctrico automático del corazón. Este es el principio fisiológico por el cual el corazón puede producir su propio estímulo eléctrico una y otra vez durante toda su vida, ¿ok? Ahora, como datos curiosos, para la corriente de sodio, el canal que se encarga de ingresar sodio es un canal de sodio voltaje dependiente, abreviado como NAD 1.5, y tiene la peculiaridad de que su subunidad alfa solamente está presente en el corazón. En otros tejidos como el cerebro, la subunidad alfa es distinta. Ahora, la corriente de sodio en la clínica puede ser disminuida o afectada a través de un fármaco llamado lidocaína, que es un antiarrítmico, ya que inhibe la corriente de sodio. Entonces, cuando un paciente presenta una gran actividad eléctrica o arritmia cardíaca, se le administra lidocaína que inhibe o disminuye la corriente de sodio. Ahora, en cuanto a la corriente de calcio, esta corriente de calcio se forma gracias a un canal de calcio voltaje dependiente, abreviado como CAP 1.2, y clínicamente puede ser inhibido por tres fármacos que son antagonistas de los canales de calcio tipo L o CAP 1.2, que es el verapamilo, el diltiazem y el nifedipino, ¿ok? Que también pueden ser antiarrítmicos. Ahora, la corriente FONI, recordemos que era un canal no selectivo de cationes, abreviado como HCN4. Ahora, ya una vez que hablamos sobre el potencial de acción, sus fases y las corrientes que lo forman, ahora vamos a ver cómo se propaga este potencial de acción a lo largo del sistema eléctrico y del tejido muscular del corazón para formar el latido cardíaco. Vamos a empezar explicando la transmisión en el sistema eléctrico del corazón. Recuerden que todo comienza con el nodo sinusal. Una vez que se dispara una despolarización gracias a la corriente de calcio, se activa la corriente de potasio y esto va a repolarizar a la célula. Y ahora, antes de acercarnos a la fase 4 o de potencial diastólico máximo, van a suceder tres eventos que contribuyen a la actividad marcapasos del nodo sinusal. Lo primero es que la corriente de potasio se va desactivando lentamente. Lo segundo es que el potencial de membrana, a pesar de ser negativo, sigue siendo lo suficientemente positivo para que una pequeña porción de la corriente de calcio siga activa. Entonces empieza a haber una ligera despolarización en la fase 4 del potencial de acción, mientras la gran parte de la corriente de calcio se recupera de la inactivación previa. Y por último, la corriente FONI se activa debido a la hiperpolarización producida por la corriente de potasio. Estos tres eventos, las dos corrientes entrantes que van aumentando, es decir, la corriente FONI y de calcio, y el decrecimiento o la decreción de la corriente de potasio, contribuye a que se repita este ciclo una y otra vez en cada estímulo eléctrico. Posteriormente, este estímulo eléctrico se va al nodo auriculoventricular, que también tiene actividad marcapasos, pero comparte las mismas propiedades y corrientes eléctricas que el nodo sinusal. De ahí nos vamos al sistema de His-Purkinje, el cual tiene el marcapasos más lento, teniendo una actividad de 20 por minuto. Pero, debido a que presenta la corriente de sodio, a diferencia del nodo sinoauricular y auriculoventricular que no la poseen, este tiene la mayor velocidad de transmisión eléctrica, con 4 metros por segundo. Ahora, vamos a ver cómo se hace la transmisión eléctrica en el músculo cardíaco. Una vez que el nodo sinusal dispara un potencial de acción, se transmite en el siguiente orden: del nodo sinusal a la izquierda y de ahí hacia el nodo auriculoventricular. Primero se va a despolarizar la aurícula izquierda gracias al tracto interauricular o el haz de Bachmann, y luego del nodo sinusal viaja por las vías internodales al nodo auriculoventricular. Recordemos que el nodo auriculoventricular es el único sitio por el que se puede pasar la electricidad hacia los ventrículos. Por lo tanto, si tenemos un bloqueo auriculoventricular, representa un peligro para la contracción del corazón. Luego de ahí nos vamos al sistema de His-Purkinje, la rama derecha y las dos ramas izquierdas que van a mandar la electricidad a cada ventrículo respectivo. Ahora, ¿cómo es la despolarización o cómo es la secuencia de despolarización en el músculo ventricular? Bueno,
Lo primero que se va a despolarizar es el tabique interventricular de izquierda a derecha. De ahí se va a despolarizar la región anteroseptal en dirección hacia el ápex cardíaco. Posteriormente se va a despolarizar desde la capa más interna del corazón, que es el endocardio, hacia la región más externa del corazón, que es el epicardio. Y por último, se va a despolarizar la porción posterior de la base del ventrículo izquierdo. Y con ello tenemos los ventrículos totalmente despolarizados. Ahora, cabe recalcar que los ventrículos tienen un sistema de seguridad eléctrico. ¿Por qué o cómo sucede? Bueno, esto es debido, si nosotros recordamos el potencial de acción del músculo ventricular, que una vez que se despolariza, ahora va a entrar en un periodo refractario efectivo, que es similar al periodo refractario absoluto de los nervios y del músculo esquelético. Esto lo que va a permitir es que, aunque estimulemos eléctricamente el ventrículo, este no se va a contraer o no va a responder. Y el principio fisiológico es que como está inactivada la corriente de sodio y de calcio, no se puede producir una respuesta. Luego, el músculo ventricular entra en una fase que es un periodo refractario relativo. Aquí sí podemos estimular el corazón, pero con un mayor estímulo eléctrico. Y aún así la respuesta va a ser menor a la habitual. Este periodo refractario efectivo y relativo es un sistema eléctrico de seguridad que evita que el corazón llegue a la tetania, que es una contracción muscular violenta, abrupta e incontrolable. Asimismo, evita que cuando haya marcapasos patológicos, como en el síndrome de reentrada, tengamos latidos ectópicos, así como una sístole permanente. Ahora vamos a ver cómo el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, regula la velocidad o la frecuencia con la que se disparan estos potenciales de acción para aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca y la contractilidad del músculo. ¿Cómo podemos modificar la frecuencia cardíaca y el potencial de acción del corazón? Bueno, esto es gracias al sistema nervioso autónomo en su rama simpática y parasimpática. Para lograrlo, debemos de recordar el principio fisiológico del potencial de acción cardíaco. Tenemos tres formas de modificarlo. La primera es disminuir la pendiente del potencial diastólico máximo o de la fase 4. Esto lo que va a hacer es que tarde más en llegar al umbral y se dispare una despolarización. Lo segundo es que el potencial diastólico máximo sea más negativo de lo normal, tardando más en llegar al umbral y dispararse la despolarización. Y por último, que el umbral en sí mismo sea más positivo, por lo cual se tarda más en llegar a una despolarización. Para que nos entendamos más, les voy a ejemplificar esto con unas gráficas en la cual podemos observar un potencial de acción cardíaco normalmente y al lado lo que pasaría si modificamos la acción que les mencioné en cada ejemplo. Ahora, en cuanto al sistema nervioso parasimpático, que se da gracias a la inervación del nervio vago en el corazón, va a liberar acetilcolina, la cual se va a unir a su receptor M2 o muscarínico. La acetilcolina tiene un efecto cronotrópico negativo. Va a disminuir la frecuencia de los potenciales de acción y en tanto disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo va a lograr? Bueno, disminuyendo la corriente FONI, que esto lo que va a provocar es una disminución de la pendiente del potencial diastólico máximo. Va a abrir más canales GIRC, que son canales de corriente de potasio activados por proteína G. Esto va a aumentar la conductancia o la permeabilidad del potasio. Por lo tanto, sale más potasio de la célula, perdemos cargas positivas y esto lo que hace es que el potencial diastólico máximo sea más negativo, como en el ejemplo que les mencioné. Y por último, disminuye la corriente de calcio. Esto lo que va a producir es que aumente el umbral, que se haga más positivo y tardemos más en llegar al potencial de acción. Ahora, en el sistema nervioso simpático, que se da gracias a neurotransmisores como las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, se van a unir a un receptor que es el receptor beta 1 adrenérgico. Pero de ambas catecolaminas, la que tiene más afinidad por el receptor beta 1 es la noradrenalina. Tienen un efecto cronotrópico e inotrópico positivo, es decir, que va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la contractibilidad o la fuerza de contracción del músculo cardíaco. ¿Y cómo lo va a lograr? Aumentando la corriente FONI y la corriente de calcio.
Recordemos que si aumentamos la corriente FONI, pasa el efecto contrario que con la acetilcolina. Aumenta la pendiente del potencial diastólico máximo, disparamos más rápido el potencial de acción. Si aumentamos la corriente de calcio, se hace más negativo el umbral, llegamos más rápido al potencial de acción. Y el aumento de la corriente de calcio, en este caso, va a hacer que haya más calcio disponible para los músculos y que se contraigan con mayor fuerza. Con esto finalizamos el tema de electrofisiología cardíaca. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido bastante. No olviden darle like al video, suscríbanse y compártanlo con todos sus amigos que estudian medicina. Yo soy Enrique Pedrosa y recuerden que la clave del éxito es la constancia. ¡Hasta pronto, Médico Blaster!